minutito, hermanos, y comenzamos. ¿No? Todavía ¿Sí? falta un par de minutos, hermano. Como usted diga, hermano, usted es el jefe. Okay. Bien, bien. Aquí en este lugar del desierto con 23 grados de temperatura y 90% de humedad. La verdad es que bien, se siente más calor de lo que corresponde, de lo que Sí. debería. Y en otras partes de Chile es todo lo contrario. Y espero que ustedes Hermana, tengan linda temperatura. Adelante. disculpen. Hermana Beatriz, bienvenida. Carmen Hermanito Luisa, Mario, buenas tardes. Para todos, buenas buenas tardes. tardes. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Hermano Jorge, también bienvenido. Entonces, 90% de humedad es bastante alto. Así nomás. Bastante, Bastante. bastante caluroso. Y aunque no lo crea, yo estoy con estufa prendida que Ah, tiene frío. sí, hace un calor, pero desesperante afuera, pero adentro de casa es heladísimo. Así que tengo que estar con estufa porque si no, posiblemente me resfríe. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, hermana Doris, bienvenida. Buenas tardes, Gracias. hermanita. Hola, hermanita. Dios les guarde. Amén. Apenas voy llegando. Hermano Jorge, bienvenido. A tiempo, hermanita, no pasa nada. Cuando usted diga, hermanito Mario. Sí, vamos a dar inicio ya. Ya estamos en Facebook, ¿no? Correcto. Sí, hermano, estamos listos en Facebook. Bueno, vamos a empezar con una oración. Si nuestro hermano Sergio Pino nos puede ayudar con la oración, hermano, y damos así inicio al estudio, por favor. Encantado, hermano. Muy buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas. Oremos al Señor. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque nos sentimos contentos, Señor, digo, y por haber alabado tu nombre, habernos congregado, Así es. haber, Señor, hecho las cosas que son conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por ser tus hijos, porque eso nos insta a movernos a las promesas que tú tienes con nosotros. Gracias por tu Hijo, Señor, porque ha abierto un lugar nuevo para cada uno de nosotros y ese es el cielo. Ayúdanos a pensar, Señor, con frecuencia sobre aquellas bendiciones que tenemos allá en aquel lugar, para que eso nos anime y nos impulse, Señor, para ser buenos hijos tuyos. Gracias por esta plataforma, Señor, por hermano Mario, que se esfuerza para traernos la edificación. Y gracias, Padre, por los hermanos también que toman el tiempo para escuchar de tu voz. Bendícenos, Señor, en el esfuerzo que hacemos por ser buenos hijos tuyos y también por ayudar a otros para encontrar esta senda. Te alabamos, Señor, y te glorificamos y abrimos nuestros corazones al estudio de tu palabra para ser instruidos por ella. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. hermano. Muchas gracias, hermano Sergio, por la oración. Y bueno, vamos a dar inicio. Déjame aquí silenciar. No puedo. Usted me dio el coanfitrión, hermano. Sí, no. Gracias. De inmediato, hermanito, disculpe que no le... Perdóneme No se que preocupe. a veces tengo una falta de práctica. Ahí está, hermanito. Tiene su coanfitrión, hermano Mario. Ok, muchas gracias. Ya. Listo. Bien, bienvenidas las hermanas que están uniéndose al estudio. Hermana Gloria, hermana Elodia, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio. Voy a compartir pantalla.
Ok, hoy vamos a estudiar tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ok? Basado en el libro de Santiago. El propósito es que pues nos animemos porque es una exhortación, o inclusive podríamos decir que un mandamiento, el hecho de que el cristiano pues mantenga su gozo aun cuando se halle, como dice ahí, no en una prueba, sino en diversas pruebas. Voy a detener mi video. Entonces, el ser humano tiene, nosotros pues siempre tenemos días buenos, días malos, hermanos. Épocas de tranquilidad, otras épocas de dificultades, de problemas, tiempos de buena salud, tiempos con enfermedades. Tenemos épocas donde estamos dichosos, alegres, nuestra vida anda bien y otros tiempos donde nuestras vidas tenemos tristeza. Tenemos momentos de prosperidad también, donde no nos falta nada y llega el tiempo también donde tenemos problemas económicos, problemas de escasez, perdón. También esos tiempos donde hay buenos gobernantes, que generalmente no es mucho o no son muchos, y tiempos donde hay muy malos gobernantes, que generalmente es la regla. El asunto es que las personas, el ser humano, porque no es algo que es solo el cristiano, sino el ser humano, tiene buenos y malos tiempos. Todos tenemos esos buenos y malos tiempos. Salomón, hablando un poquito de eso, él decía en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el 4, versículo 4 dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Los tiempos buenos, hermanos, los tiempos donde estamos bien, tenemos salud, no tenemos dificultad económica, todo nos está funcionando bien, pues son tiempos que no representan ningún problema para el ser humano. Por lo general son buenos tiempos y todos quisiéramos que siempre esos tiempos fuesen así. Siempre quisiéramos que nuestra vida fuese de alegría, de salud, siempre prosperidad, paz en el hogar, en el matrimonio, en el país. Pero los tiempos malos sí representan un gran problema para todo ser humano. Y nosotros lo sabemos por experiencia propia, porque todos hemos pasado por esas situaciones en diferentes momentos. Entonces, para el cristiano se complica un poco más la cosa porque el cristiano tiene tantos problemas como tienen las personas del mundo, ¿ok? Pero además tiene la lucha que debe mantener su fe, pues, que debe mantenerse firme en su fe, que no debe desmayar ni permitir, pues, que las dificultades les cause graves problemas. Entonces, para nosotros los cristianos, los tiempos de dificultades, de problemas, son una tremenda prueba, una gran prueba para nuestra fe. Y pueden pasar varias cosas. La primera es que nuestra fe puede salir fortalecida y nuestra firmeza y fidelidad a Dios restablecida, fortalecida, blindada, podríamos decir. Pero también, y nosotros lo sabemos por lo que hemos podido experimentar a través de los años, cuando llegan las dificultades, los problemas, también es un tiempo, una época en que se decae espiritualmente, la fe se desmaya en ella, la incertidumbre se apodera de los corazones de algunos cristianos y se pierde la confianza en la palabra de Dios. Y lo peor es que eventualmente se abandona la fe. Nos dice otra vez Salomón en Eclesiastés 7:14,
En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, tiempos buenos y tiempos malos siempre habrá en nuestras vidas. De hecho, el llamado que nosotros recibimos a obedecer, a seguir a Cristo, viene acompañado de dificultades y pruebas. Y eso debemos entenderlo para que no nos decaigamos tan fácilmente cuando nos vienen los momentos de dificultades. Generalmente, hermanos, en los momentos de aflicción, de problemas, el ser humano sigue buscando a Dios. Pero el problema está en que lo sigue buscando, pero de una manera equivocada. Empezamos a dudar algunos de lo que dice la palabra de Dios. Ya no creemos tanto en lo que hemos oído o lo que hemos leído y aprendido. Y el ser humano empieza a buscar otros caminos, otras doctrinas, otras religiones. O generalmente hay otros que sencillamente se apartan y no siguen buscando a Dios de ninguna manera. El problema del ser humano es que no entiende, los que quieren seguir a Dios, es que no entienden que no se puede separar a Dios de su palabra. O sea, no podemos querer amar, seguir, tener comunión con Dios, tener bendiciones de Dios, si no tenemos, guardamos, respetamos y amamos su palabra. No se puede tener ninguna comunión con Dios si no hay respeto a su palabra. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los siervos de Dios? Pues que debemos mantenernos firmes. La gente del mundo pues busca otra alternativa, se ponen, resuelven, los que no son muy honestos empiezan a robar, si tienen problemas económicos, empiezan a visitar cuestiones esotéricas para buscar solución. Pero el cristiano es diferente, porque en las pruebas tenemos que confiar en Dios. Y cuando observamos que van pasando los días, los meses, y pasan no vemos que nuestra vida cambie, notamos que el problema sigue igual o inclusive peor, entonces podemos caer en la desilusión, en el desánimo y abandonar la fe parcial o totalmente. Cuando digo abandonar la fe parcialmente, hermanos, es que nosotros podemos seguir asistiendo a la congregación, pero ya hemos caído y no nos dimos cuenta. Y otros sencillamente no vuelven más. Entonces, mayoría de las personas no entienden que el llamado que Dios nos hace va acompañado de las tribulaciones. Nosotros tenemos la gran bendición de que en nuestro tiempo no hemos sido perseguidos. Hemos vivido tiempos de paz en la mayoría de nuestros países. Hay países donde sí hay ciertas persecuciones, pero no como las del primer siglo. Pero aún con esas persecuciones, el llamado era ese, pues. Tenemos que soportar las aflicciones. Muchos obedecemos la fe con gozo, pero cuando llegan las tribulaciones a nuestras vidas o en la vida de alguno y no se pueden resolver, pues las cosas cambian. Ya ese gozo que tenía por haber obedecido a Dios desaparece. Y estos pertenecen a esa tierra que dice, que enseñó Cristo en la parábola del sembrador, que está llena de espinos, porque reciben la palabra con gozo, con alegría, con mucho entusiasmo. Pero los afanes, las preocupaciones, terminan ahogando y hace que la palabra no sea fructífera. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán, las preocupaciones, los problemas, las angustias de este siglo. La Nueva Versión Internacional lo dice así, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto.
Entonces, hay cristianos que desmayan muy fácilmente cuando llegan los problemas. Porque en el fondo muchos creen que porque tenemos a Dios no vamos a tener dificultades. ¿Ok? Cuando llegan las dificultades, entonces se desaniman con mucha facilidad y empiezan a tener incertidumbre, empiezan a pensar cosas que no son convenientes y lamentablemente pues la cantidad de personas que terminan apartándose del camino de la fe y abandonando son bastantes, no son pocas. Si nosotros tuviésemos a todas las personas que se han convertido a Cristo y que han obedecido en nuestras congregaciones, tendríamos yo creo que el doble de las personas que hoy existen. Pero realmente la cantidad de personas que obedecen la fe y después se apartan no es pequeño. Entonces, si todos contáramos con esos miembros que se fueron, las iglesias serían mucho más grandes. Entonces, entristecerse, hermanos, desanimarnos, angustiarnos en algunas ocasiones o perder uno a veces su buen ánimo, pues. En sí no es pecado, hermanos. ¿Ok? Porque eso nos puede pasar a todos. Inclusive Cristo en el Getsemaní estaba sumamente angustiado por lo que iba a suceder. Eso no está mal, o sea, no es pecado. El problema es cuando ya se vuelve una constante, cuando siempre andamos desanimados, cuando siempre estamos tristes, cuando siempre estamos angustiados, cuando siempre estamos afanados, cuando Cristo nos dice que estemos con sumo gozo cuando estamos pasando por diversas dificultades. Digo Cristo porque la palabra es de Cristo a través de Santiago. Entonces, en el corazón de ustedes y el mío y en todo cristiano debe prevalecer la paz que Dios nos ha dado. Una paz que el mundo no entiende y que a veces en los cristianos que permanecen firmes no logran entender cómo pueden tener esa paz aún cuando están pasando dificultades, cuando están pasando tribulaciones. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo y sed agradecidos. Y cuando habla de paz es muy interesante porque la paz implica, hermanos, una quietud, un estado de ánimo tranquilo. Y cuando estamos preocupados, angustiados, afanados, entristecidos, pues no puede haber paz en nuestro corazón, es mentira. Entonces, la voluntad del Señor es que no nos dejemos vencer por el desánimo cuando estamos pasando por problemas. Que no nos dejemos vencer por los afanes, por las preocupaciones, sino que sí, o sea, caímos, tenemos problemas, bueno, nos angustiamos, nos entristecemos, pero volvemos a levantarnos. Porque la confianza del cristiano no está en que esté sano, en que tenga dinero, en que tenga prosperidad, en que el gobierno cayó, sino está en las bendiciones y la confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios. Es la esperanza que tenemos en Él. Entonces, a pesar de lo difícil que esté nuestra vida, el deseo de Dios es que tengamos buen ánimo, que nos mantengamos gozosos. Y este es el versículo en cuestión, dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no dice un gozo cualquiera, hermanos. Cuando usa la palabra sumo, le está agregando mayor énfasis. En el antiguo pacto, sacerdote era una cosa y el sumo sacerdote era otro, de mayor rango. Entonces, cuando dice sumo gozo, nos está diciendo que el gozo de nosotros debería estar mucho más elevado que un simple gozo. ¿Y en qué momento Dios nos pide esto? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas o cuando se encuentre en diversas dificultades. Y notemos que no habla de una sola prueba,
sino de varias pruebas. Hay momentos en que nos llegan muchas cosas juntas. Nos enfermamos, perdemos el trabajo, se nos daña el carro y pareciese como que uno dice, aquí en Venezuela decimos que nos hubiese caído las 10 plagas de Egipto. Y aún cuando se nos complique la vida así a ese nivel, nos dice Santiago, hermanos míos, el cariño, el amor con que habla el Espíritu Santo y habla Santiago, tened, mantengan esa suma felicidad, esa suma alegría, esa alta alegría cuando ustedes se hallen en diferentes problemas. Y Pedro también nos dice algo similar. Entonces, Cristo advirtió que sus discípulos tendrían dificultades por causa de su nombre. Y estas cosas os he hablado, Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, fíjense que la paz es contraria a la aflicción y la aflicción es contraria a la paz. Porque él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y les dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero esas aflicciones no deben robarnos a nosotros la paz que tenemos para con Dios y esa paz interior que debe tener el cristiano. Todo cristiano debe entender que Dios espera que tengamos un gran gozo cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas. Ahora la pregunta es, ¿cómo nuestro Dios puede pedirnos a nosotros que estemos alegres, que estemos gozosos, que estemos contentos cuando tenemos tantos problemas en la vida? ¿Cómo puede ser que nos pida eso? ¿Será que es un Dios sin misericordia? ¿Será que será un Dios implacable? No, hermanos, sino porque Dios sabe que nuestra esperanza y nuestra bendición está en la vida venidera. Y en esta vida Él nos va a ayudar. Porque Dios nos ayuda pues a través de lo que existe en el mundo. Y hay tantos misterios que nosotros no conocemos de cómo Dios actúa. Pero el gozo es que nosotros tenemos a Dios, hermano, que tenemos a Cristo, que somos herederos del cielo cuando no lo merecíamos, que tenemos una ciudad poderosa, maravillosa, indestructible, más allá de este mundo. Y eso nos debe dar una paz enorme, que no importa lo que estemos viviendo. Sí, nos decaemos, nos desanimamos, nos entristecemos, pero tenemos que levantarnos nuevamente. Entonces, las pruebas, las dificultades son pruebas indispensables, hermano, necesarias. No, el cristiano no va a vivir sin pruebas. Eso es mentira. Hoy en día, gracias al Señor que nuestras pruebas son los problemas cotidianos que sufren todo el mundo. Enfermedades, problemas económicos, problemas sociales, problemas de mucha índole. Pero nosotros lo que debemos entender es que, nosotros lo que debemos entender es que gracias al Señor, en este momento no tenemos esas tribulaciones que sufrieron los cristianos por causa de su fe. Entonces, pero puede llegar el tiempo, hermano, que seamos perseguidos. Porque Cristo se lo dio a sus discípulos. Y en las bienaventuranzas lo anunció. Bienaventurados los que por causa de su nombre son vituperiados, son perseguidos. Entonces, debemos estar preparados mentalmente. Entonces, ¿cómo
¿cómo enfrentaríamos nosotros la vida si además de estar enfermos, de tener problemas económicos, de tener problemas existenciales, además nos estuviesen persiguiendo por causa de la fe? Entonces, nosotros debemos mantener el gozo y la alegría y reanimarnos, fortalecernos, porque esa es la voluntad del Señor. Primera de Pedro 1 del 6 al 7, del 6, perdón, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y el que determina si es necesario, si es indispensable es Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vuelvo otra vez, no una sola prueba, muchas pruebas. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de lo que nos dice aquí Santiago y del estudio? Que debemos fortalecernos, que a pesar de lo que estemos viviendo cada uno de nosotros, debemos animarnos, debemos mantener el gozo y la alegría de que estamos con Cristo. Las dificultades nos ayudan, hermanos, nos ayudan. Las tribulaciones nos ayudan a fortalecer la fe. El salmista en el Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Los golpes de la vida, los problemas, dificultades, hermanos, para nosotros los cristianos, lo que hace es ponernos más fuertes para los que estamos dispuestos a luchar por nuestra vida eterna. Entre más golpes recibimos, más nos fortalecemos. Como decía Pablo, entre más débil soy, más fuerte, más débil soy, más fuerte se hacía Pablo. Pero fuerte ¿en qué sentido? Débil externamente, porque cuando uno está enfermo, cuando uno tiene problemas económicos, cuando tiene problemas familiares, uno está débil por fuera, o sea, en su vida física, pero internamente está crecido. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo se crecía interiormente. Entonces las pruebas nos ayudan a nosotros a enderezar y fortalecer nuestra fe. Debemos aprender en esos momentos, aprender a tener paciencia, a cultivar la paciencia. Santiago, sigue hablando Santiago más adelante en capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, o sea, la dificultad que uno vive en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, produce paciencia. Dice, más tenga la paciencia, ok, sí, no solamente paciencia, sino que más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia es que la pasemos, que aguantemos, que mantengamos la fidelidad a Dios a pesar de los problemas que podamos tener. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, hermano. Esperamos que las cosas se den rápidamente, que haya soluciones inmediatas, pero no es así. Ya nosotros lo sabemos. ¿Cuántas enfermedades podemos nosotros resolver rápidamente? Algunas sí, una gripe. Y sin embargo, a veces hay personas que pasan una semana y 2 semanas con una gripe. Pero hay enfermedades que cuando llegan y se quedan. A veces las personas que quieren conseguir un empleo, pueden ser que lo consiga rápido, puede ser que no. Queremos sanarnos rápido, queremos salir de una mala situación rápidamente, pero no pasa de esa manera. Y al no poder lograr lo que queremos, pues no debemos desesperarnos ni angustiarnos, sino debemos aprender la paciencia, ¿ok? En todo caso. Generalmente la paciencia no la va a aprender uno cuando todo está funcionando bien en su vida, porque todo está bien. Pero la paciencia lo aprende uno, hermanos, cuando uno no tiene dinero y no puede hacer nada sino hasta que logre resolver algo. Cuando uno está enfermo y no puede
resolverlo, sino hasta que, bueno, se den las circunstancias. Cuando uno vive en un país que de repente el gobierno es muy malo y uno no puede salir de ese gobierno, sino que pasan los años y ahí está, pues. ¿Y qué es lo que hace eso? Enseñarle a uno a ser paciente. La paciencia nos ayuda a madurar espiritualmente. La Nueva Versión Internacional dice, Santiago 1, del 3 al 4, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Esta expresión me gusta. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. ¿Y qué es la perfección? A la madurez plena sin que le falte nada en lo espiritual. Entonces, los problemas nos hacen a nosotros crecer espiritualmente. El libro de Hebreos nos enseña, hermano, que Cristo fue perfeccionado, fue completado, fue capacitado. Uno dice, ¿cómo que Dios, hecho hombre, puede ser perfeccionado, capacitado, completado si Él es perfecto? Bueno, pero el libro de Hebreos nos dice que Él fue perfeccionado por medio de las aflicciones, porque Dios nunca había pasado aflicciones, hermano. Cristo en su condición divina no había pasado aflicciones, no había pasado dificultades, pero resulta que como hombre fue perfeccionado en las aflicciones. Lo mismo somos nosotros, hermano. Nosotros en las dificultades somos perfeccionados, somos capacitados, maduramos espiritualmente. Por ejemplo, el ejemplo del hijo pródigo, un buen ejemplo, cómo las dificultades lo hicieron a él madurar, pues. Ya nosotros conocemos la historia, pero vamos a leer un pedazo. Lucas 15, del 14 al 18, dice. Y el hijo pródigo dice, cuando todo lo hubo malgastado, o sea, se quedó sin nada, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle a él todo lo necesario, el alimento. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Fíjense en la condición, así pasaría hambre. Y dice, y nadie le daba. Ahora, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué fue lo que hizo que este joven cambiara? ¿Fue su conciencia? No, hermanos. Fue la tribulación que estaba pasando, el hambre que estaba pasando, la miseria que estaba pasando. Fue lo que lo hizo buscar nuevamente a su padre. Entonces, las tribulaciones, hermanos, las dificultades pueden ser fuentes de bendición para nuestra vida espiritual. Y lo son cuando nosotros sabemos aprovechar. El desánimo puede perjudicar la fe y también nuestra fidelidad, porque el desanimado no tiene ánimo, hermano, ni para asistir a la congregación, ni quiere leer la Biblia, no quiere orar mucho, no quiere practicar himnos, no quiere llamar a nadie. Está decaído, totalmente desanimado, decaído, eh, eh, prácticamente alejado de las cosas del Señor. Desmotivado completamente. ¿Y qué es lo que lo desmotiva? No es Dios. Tal vez piensa que Dios no le responde, pero lo que lo está desmotivando son los problemas que tiene en la vida. Entonces, cuando nosotros permitimos que el desánimo llegue a nuestra vida y se quede, porque no es que caigamos en desánimo en algún momento, no, eso es natural en todos nosotros. El problema es cuando el desánimo llega a tu vida y a la mía y allí se queda y nos paraliza, nos hace retroceder y nos impide avanzar. El contexto que viene hablando Santiago capítulo 1, que nos dice que estemos en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, precisamente llega su momento y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Por qué?
¿Por qué es de doble ánimo? Por las pruebas, las dificultades. Y ahí es donde viene la exhortación. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe, ¿ok? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fíjense que no depende de que estemos bien, de que estemos sanos, de que tengamos dinero, de que tengamos prosperidad, de que la familia nuestra esté bien, de que todo esté funcionando bien, de que tengamos un buen gobierno. Esas son bendiciones si las tenemos. Pero si no las tenemos, igual el justo va a vivir por la fe que tiene en Dios, la confianza que tiene en la palabra del Señor. Y si retrocede, porque ese es el problema del desánimo, que hace retroceder al cristiano, dice, no agradará a mi alma. Santiago dice en el 1:8, hablando del mismo tema de las pruebas, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y especialmente en cuál, en la fe, porque está animado si las cosas funcionan, si las cosas no funcionan está desanimado. ¿Cuántos hermanos cuando se enferman empiezan a fallarle a Dios? Todos nos hemos dado cuenta de eso. ¿Cuántos cristianos cuando tienen problemas en la casa empiezan a fallarle a Dios? No son números pequeños. Entonces, el desánimo es un enemigo peligroso para nuestra salvación. Porque ¿qué es el desánimo? O el desánimo, o doble ánimo dice como doble alma, o sea, está animado, está desanimado, está con ganas de servir al Señor, pero no tiene ganas de servir al Señor. Quiere avanzar y prosperar, pero entonces no quiere avanzar y prosperar. O sea, siempre está ahí, pues. ¿Será que está la iglesia del Señor? ¿Será que no es así? ¿Será que yo me metí en un grupo que no es la verdad? Siempre está en ese doble ánimo, tiene una doble alma. Doble alma en el sentido de lo que quiere decir doble ánimo, no en que tenga dos almas, ¿no? Sino que tiene un ánimo animado o está desanimado, está alegre o está triste. Siempre anda en ese problema. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante, o sea, no permanece en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque quiere servir a Dios hoy. A veces uno ve hermanos que dicen, no, mira hermano, quiero salir adelante y voy a ponerme firme, y a las 3 semanas está otra vez en lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Y vuelve otra vez y llega, y entonces después vuelve otra vez a decir que va a ser fiel, y vuelve y siempre está en lo mismo, porque es de doble ánimo. Hay cristianos que a veces están muy animados, quieren trabajar por el reino, leer la Biblia, ayudar, pero cuando tienen problemas, hermanos, hasta ahí se le acabó el combustible. Ya no quieren leer la palabra, no quieren trabajar, a veces ni quieren congregarse, y otros terminan yéndose. Entonces, los cristianos que se desaniman con facilidad, o sea, cuando digo que se desaniman con facilidad, no es que, vuelvo a repetir, no es que desanimarse sea pecado, sino el problema es cuando nos desanimamos fácilmente. Cuando cualquier cosa nos desanimamos. Vemos una noticia y ya nos desanimamos. Nos pasa algo y ya estamos desanimados. Y resulta que prácticamente el desánimo es algo parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, los hermanos que se desaniman continuamente son como la tierra en la tierra que había pedregales, que anunció Jesucristo. En Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Verdad? Empiezan, arrancan con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de las dificultades, hasta ahí llegó el gozo, hasta ahí llegó la alegría. A veces hay hermanos que se desaniman por cosas tan insignificantes.
Uno a veces lo ve, ¿qué pasó, hermana? No, que no me saludan, ahí los hermanos no me saludan. Y yo, caramba, y usted debería desanimarse y decaerse porque alguien no la saludó. Vaya y la saluda usted, o salúdelo usted. Y si nos desanimamos porque no nos saludaron, imagínense, hermanos, ¿qué pasará cuando vengan las pruebas realmente difíciles? ¿Qué pasará si llegaran a perseguirnos ahorita por nuestra fe? ¿Qué pasará cuando estemos en dificultades? Pues fácilmente se pierde el gozo con rapidez. El punto, hermanos, es que para nosotros estar siempre gozosos debemos poner nuestra atención en alcanzar el cielo y la vida eterna, o sea, poner nuestra atención en Dios y en sus promesas, fortalecer nuestra esperanza y no permitir que los problemas que nos están agobiando nos roben la paz que tenemos con Dios. ¿Cómo Dios nos puede pedir que estemos gozosos si estamos sufriendo? Pregunté al principio, ¿será que Dios es implacable, desconsiderado? ¿Será que Dios no sabe que sí podemos estar gozosos a pesar de que estemos sufriendo? Porque en la exhortación es que estemos de sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No en un solo problema, en muchos problemas, en dificultades. Pero no es un gozo cualquiera, sino sumo gozo, como decía yo al principio. Dios sabe que nosotros podemos estar gozosos si entendemos a qué fuimos llamados. Entonces, nuestro gozo no debe depender, hermanos, de si tenemos problemas o no tenemos problemas, si estamos bien o no estamos bien, si las cosas nos están saliendo bien o no. Nuestro gozo debe depender de las promesas de Dios, del conocer y saber que tenemos a Dios a nuestro lado, que su rostro está atento a nuestras oraciones, su oído atento a nuestras oraciones. Él está pendiente de nosotros, a pesar de que estemos en problemas, que somos herederos de la vida eterna, que esta vida, hermanos, para nosotros es como un desierto, como el desierto, el hermano nombraba que Chile tiene varios kilómetros de desierto, pues, y me vino a la mente el pueblo de Israel en el desierto. Ellos cuando vieron lo duro que era la vida en el desierto, pues se desanimaban fácilmente. ¿Y qué hacían cuando se desanimaban? Empezaban a murmurar, empezaban a meterse con Dios, con Moisés. Pero hermanos, nosotros debemos mantener nuestra confianza en Dios, en sus promesas. Ese debe ser nuestro refugio, nuestro amparo. Cuando las cosas no funcionan bien, debemos confiar en Dios y tener esa alegría de que tenemos a Dios con nosotros, esa confianza. Si logramos entender eso, vamos a poder llevar una vida con más gozo, con más paz, aún en las adversidades. Las adversidades no van a desaparecer porque pueden desaparecer una y llegan otras. Siempre va a haber problemas. A los cristianos, a quien Santiago le escribió en esta carta de Santiago, pues fueron los cristianos del primer siglo que sufrieron una terrible persecución, una feroz persecución. Además de que ellos también tenían problemas personales, hermano. Estaban enfermos, problemas económicos, problemas familiares. Ellos tenían los mismos problemas que nosotros hoy en día, pero tenían un problema aún mayor y era que el gobierno de aquel entonces los estaba persiguiendo y los estaba asesinando. Es muy posible que Santiago, pues, se estaba dirigiendo, pues, a estos hermanos que en ese tiempo, pues, pasaron por todas esas dificultades. Cuando nosotros comprendemos las promesas que Dios nos da, que son muchas, eh, eso nos anima, hermanos. Eso nos anima, eso nos fortalece. Dios quiere que nosotros estemos poniendo nuestra atención, mirando las cosas del cielo,
preocupados realmente por alcanzar las bendiciones espirituales, por llevar una vida santa como Él quiere. Colosenses 3, del 1 al 2 nos dice, si pues, o sea, es como una condicionante, o sea, si realmente tú o yo hemos resucitado con Cristo, entonces dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, o sea, pongan la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas en la tierra no son eternas, van a desaparecer, serán destruidas. Entonces nosotros debemos estar gozosos porque contamos con Dios, y si Dios así nos ayuda, muchos de los problemas que tenemos vamos a resolverlos. Pero no podemos darnos el lujo, o no deberíamos darnos el lujo, de que porque estamos viviendo pruebas, entonces descuidamos a nuestro Dios que nos ama y nos ayuda en todo. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra atención, hermano? En las cosas del Señor. No quiere decir que no vamos a estar atentos a nuestra vida. Si estamos enfermos, tenemos que buscar sanidad. Si tenemos problemas económicos, hay que buscar resolverlos. Si tenemos problemas con la familia, hay que buscar cómo resolvemos eso. Todo eso tenemos que preocuparnos en el sentido de que tenemos que buscar la manera de resolverlo. Pero no debemos permitir que nada de eso nos robe el gozo de estar con Dios, la alegría de tener a nuestro Dios de nuestro lado. Entonces, debemos aprender a vivir con gozo a pesar de las dificultades. Ese es el punto. Cuando entendemos que debemos tener ese gozo, hermano, deberíamos estar alegres, felices a pesar de los problemas que tenemos. ¿Por qué? Tenemos a Dios. ¿O será que no es suficiente Dios como para que nosotros estemos alegres? No son suficientes las promesas de Dios para que nosotros estemos felices. No es suficiente que Cristo haya muerto por nosotros para que nosotros estemos con una vida dichosa a pesar de los problemas. Yo creo que sí, hermano, porque eso es lo que nos está pidiendo Dios. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces, no debemos permanecer en el desánimo, en aquella tristeza, angustia, decaimiento. No debería ser la vida o el estado de ánimo de un cristiano. Podemos llegar a caer en un momento en eso, pero debemos levantarnos. Porque detrás del desánimo, como decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Detrás del desánimo, lo que hay es una falta de confianza en Dios. Y además hay otro problema, y es el hecho de que no se está confiando en la capacidad de Dios de ayudarnos, y no son suficientes sus promesas para que nosotros estemos gozosos. No son suficientes. No debería ser así. Vuelvo a repetir, hermanos, no quiere decir que no nos desanimemos, porque Cristo se decayó mucho y tuvo una angustia antes de morir, pues. De hecho, yo creo que la mayor prueba que tuvo el Señor fue precisamente el Getsemaní, pues, porque allí pudo haber decidido no seguir con eso, y tenía el poder como hacerlo. Pero el Getsemaní, cuando le pidió a Dios que le diera esa fortaleza y le envió un ángel para que lo fortaleciera, de ahí se levantó ya dispuesto a cumplir a lo que vino. Pero el momento más álgido que vivió el Señor fue ese momento en que le pidió a Dios que pasara esa copa de él, o sea, que pasara esa angustia, esa tristeza,
esa situación en que él había caído, que era como una agonía. Entonces, si él pasó por eso, no quiere decir que eso sea pecado, o sea, que nosotros nos angustiemos, nos entristezcamos, pasemos por una angustia, eso no es pecado, hermano. El problema está es cuando ya permitimos que eso venga a ser algo permanente en nuestra vida. Porque el cristiano debe tener uno de los aspectos del fruto del Espíritu, que es el gozo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces nuestros corazones deben estar llenos de paz y de gozo, porque las promesas que Dios nos ha dado son tan grandes y preciosas y maravillosas que no deberíamos permitir que el desánimo sea parte constante, continua de nuestra vida. Es necesario comprender la grandeza del llamado que Dios nos ha hecho y la grandeza de nuestro destino final. Pedro dice en 1 de Pedro 1, del 3 al 8, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, no para sufrir. El sufrimiento es parte de lo que es ser cristiano. Pero, ¿cuál es el fin de Dios? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para usted y para mí, y para todo aquel siervo que quiera buscar y obedecer a Dios. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la fe es indispensable porque dice que somos guardados, somos protegidos. Es como un cerco que Dios pone alrededor nuestro, pero no para que no tengamos problemas. Ese cerco que Dios pone alrededor nuestro es para alcanzar la salvación. O sea, Dios nos está ayudando a que nosotros nos salvemos. ¿Ok? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, y aquí está el gozo. Pues. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y este es el punto, que las dificultades someten nuestra fe a prueba, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe. ¿En qué manera, hermano? Triste, angustiado, llorando, desanimado. No, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro le está escribiendo a unos hermanos que estaban siendo perseguidos en su época. Ya muchos habían sido perseguidos, ya muchos habían muerto y otros estaban por ser otra vez perseguidos. Y a estos hermanos les está diciendo, y fíjense que reconoce, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso, Pablo, cuando escribió Primera de Tesalonicenses en 5:16, dice: está siempre gozoso. ¿Cuándo? Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando tenemos problemas, cuando estamos comiendo algo sabroso, cuando estamos disfrutando algo bueno, en todo momento debemos estar gozosos. Y a pesar de los problemas que podamos tener, hermanos, sean muchos, sean pocos, Dios está con nosotros ayudándonos. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros. Primera de Pedro 5, del 6 al 10 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, todas sus preocupaciones, pónganlas sobre Cristo, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el desánimo es uno de sus aliados, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos estaban sufriendo los hermanos, no de enfermedades, no de problemas económicos, sino de la persecución del Imperio Romano, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La tribulación, hermanos, no va a durar para siempre.
Dios nos dará la salida, porque aquí dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. La Nueva Versión Internacional nos dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, perfeccionará, decía la otra versión, y los hará fuertes y firmes, estables. ¿En qué? En la fe. Entonces, hermanos, para concluir, cuando estemos en dificultades, en tribulaciones o problemas, no desmayemos, no nos desanimemos o no permanezcamos en el desánimo, mejor dicho. Confiemos en Dios, mantengamos nuestro gozo y llevemos nuestras cargas a aquel que murió por nosotros, Jesucristo, quien nos consolará, nos ayudará, nos fortalecerá, nos restaurará. Cuando confiamos en su palabra, ella nos da esa hermosa paz y gozo que el mundo no entiende. Mateo 11, del 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso, reposo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Pablo dice en Romanos 8:28, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, queridos hermanos, este era el mensaje para hoy. Espero que los pueda animar, ayudar y fortalecer y que Dios nos permita mantenernos firmes a pesar de los problemas que podamos tener. Hermano Ernest, ¿nos puede guiar con la oración, por favor? Sí, por supuesto, encantado, hermano. Vamos a orar, Señor. Nuevo Padre Celestial, que estás en los cielos, muchísimas gracias por la oportunidad que hemos tenido en esta tarde de poder participar de aquellas cosas que son necesarias y que no pueden ser reemplazadas por nada de este mundo. Agradecemos, Padre Celestial, por la oportunidad de escuchar este mensaje que trae nuestro hermano y que nos ayuda a reflexionar, a pensar, a meditar y nos exhorta para que nosotros nos preocupemos más de las cosas espirituales, de nuestra alma, de nuestro ser, que de aquellas cosas que son perecederas y que de las cuales nunca nos llevaremos el día que ya partamos de este mundo. Vamos, Padre Celestial, por todas las familias representadas en esta hora, que están conectadas, para que usted pueda bendecirlos, ayudarles y cuidarles en todo aspecto, Padre Celestial. Porque sabemos que usted es misericordioso, usted es grande, en la medida que nosotros aprendamos a humillarnos delante de su presencia y que aprendamos a obedecerle, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar antes de las cosas materiales y perecederas. Gracias, Padre Celestial, por todas sus bendiciones, por el amor con que usted nos trata cada día, porque usted sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas físicas, y le suplicamos, Padre nuestro, que usted pueda estar con todos los hermanos que se encuentran alrededor de este mundo, que tienen el deseo ferviente de poder alabarle y glorificarle y ser obedientes a su palabra. Rogamos, Padre nuestro, que usted pueda bendecirnos con una semana más de vida, y si es su voluntad, Padre Celestial, para que nuevamente podamos tener un nuevo primer día de la semana en el cual podamos escuchar un sermón y una palabra tan hermosa como la que hemos escuchado el día de hoy. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, hermano Ernest. ¿Tenemos algún comentario en Facebook, hermano? ¿O visitas? Tiene el micrófono cerrado, hermano. Ahora sí, disculpe. Bueno, sí, está siendo transmitido el mensaje, pero no tenemos ningún comentario por el momento, hermanito. ¿Ya? Pero Muy tuvimos bien. más gente ahora en Zoom, en Zoom, exactamente, y en Facebook no tuvimos por el día de hoy. Bueno, muy bien, no hay problema. Sí. Entonces, llegamos a tener 21 personas aquí o 21 hermanos aquí en la plataforma de Zoom, hermano querido. Bueno, gracias, hermano. Bien, hermanos, ¿algún comentario o alguna observación que quieran hacer? Aquí la hermana Marisa Figueroa dice, muchas gracias, hermano Mario, por el mensaje de hoy. Realmente me ayuda a confirmar mi fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nada ni nadie nos aparte de Él. Amén. Así sea, hermana. Que Dios nos ayude a estar firmes siempre en este camino. Bien, ¿quién quiere agregar algo? Hermanas, hermanos. Hermana Mariela.
Díganos. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, hermano, por el estudio. Creo que nos viene bien a todos siempre, porque, bueno, las pruebas siempre están allí y es importante saber cómo orientarnos para poder pasarlas, ¿no? Eh, y como usted dice, son pruebas que van a ver realmente cómo estamos, ¿no? Eh, Y algo que me llamaba la atención era, recordando, ¿no? Acerca de las pruebas, era, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en Noemí, ¿no?